¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Para Corporativos Ipsa Trade es un placer recibirlos nuevamente. El día de hoy nos acompaña el doctor Jesús Carranza Sarmina. El doctor es cirujano de tórax, egresado del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas. El doctor tiene un posgrado en cirugía robótica torácica en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Actualmente es adscrito al Servicio de Cirugía de Tórax en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. El día de hoy el doctor nos trae un tema maravilloso, impactante, les decía ya que los compañeros, y pues bueno, su tema es manejo de trauma de vía aérea. Bienvenido, doctor Jesús, un placer recibirlo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un gusto poder estar aquí, compartir un poco de estos temas y, como dices, es un tema muy interesante. Súper bien, doctor. Muchísimas gracias. Bienvenido. El foro es todo suyo. Ok, Al- voy a empezar a compartir mi pantalla. Sí, excelente. Entonces, vamos a empezar. Como ya habíamos platicado, pues el tema es el manejo del trauma de la vía aérea. Los objetivos de la presentación del día de hoy va a ser revisar la incidencia y la etiología del trauma de vía aérea, comentar los sitios más frecuentes de las lesiones de la vía aérea y opciones de tratamiento de acuerdo a cada tipo de lesión y su localización. Conforme avance la plática, pues vamos a ver que son patologías que tienen un abanico muy amplio de lesiones, pues un gran número de pacientes diversos, de diversas características. Entonces, el manejo, si bien va a haber un manejo general, sí vamos a tener que individualizar en algunos casos, pues ya el manejo definitivo, ¿no? Entonces, la incidencia de las lesiones laringias y traqueales en el trauma, pues vamos a ver que es bajo. Algunos autores refieren menos del 1%. Como vemos, pues puede ir desde el 0.4% hasta el 2.8% en el trauma cerrado. Eso quiere decir que pues es muy baja su incidencia. Y en el trauma penetrante, un 4.5. Esto debido a que pues la parte cervical de la tráquea y de la laringe pues están más expuestas en esta parte del cuello, entonces en las lesiones penetrantes pues son más propensas a tener alguna lesión. Hay que tomar en cuenta el mecanismo de lesión. Como platicamos, pues va a diferir mucho si es un trauma penetrante, si es un trauma cerrado. Entonces es muy importante que tengamos conocimiento de qué fue lo que le pasó al paciente. Digo, en algunas ocasiones va a ser muy evidente qué fue lo que sucedió, pero en otro, pues hay que tratar de indagar bien si fue un choque automovilístico, pues cómo fue y todos los detalles, ¿no? El alto índice de sospecha. Esto es algo que se habla en todos los artículos. Hay que sospechar estas lesiones. Muchas veces las lesiones no se piensan, no creemos que el paciente pueda tener este tipo de lesiones y sin embargo su comportamiento, su clínica es algo que nos debe de orientar, o si el deterioro respiratorio del paciente pues sigue en aumento, pues hay que pensar en este tipo de lesiones. Vamos a ver que también otro tipo de mecanismo de lesión va a ser el diatrogénico, el que se realiza al hacer alguna intervención médica. Y vemos que 0.05% de las intubaciones con un tubo convencional pueden causar una lesión. 0.35 sube cuando se está intubando con un tubo de doble lumen, que para quien los conoce, pues son un poco más gruesos, son tubos más rígidos, entonces a veces cuesta más trabajo pasar el tubo y pues obviamente eso hace que pueda ser más fácil lesionar la vía aérea. Y vean cómo sube esto hasta el 15% en intubaciones de urgencia. Muchas veces pues eh, la necesidad de intubar rápido al paciente, muchas veces el paciente pues llega a una unidad médica donde no se tiene mucha experiencia, sin embargo pues se necesita hacer la intubación, o el personal pues tampoco está muy habituado a hacer intubaciones, y esto hace que pues aumente hasta el 15% las probabilidades de lesiones, ¿no? Entonces, en cuanto al manejo general, y esto es algo que me gustaría enfatizar, es la prioridad de asegurar la vía aérea y mantener una oxigenación adecuada. Muchas veces podemos tener traumas muy
vistosos o que llamen mucho la atención. Una lesión penetrante en el cuello pues siempre va a ser muy vistosa y puede desviar nuestra atención de lo que realmente necesita el paciente, ¿no? Podemos decir, no, pues necesitamos que entre al quirófano, necesitamos cohibir ese sangrado que tiene y a veces no estamos pensando pues en intubar ese paciente o en incluso en aplicar oxígeno, ¿no? Porque nos desvía la atención las lesiones pues mayores. Entonces, algo que es importante y que se llama la visión de túnel que hay que evitar es eso, ¿no? Que nos pierda la atención a veces las cosas muy aparatosas, por lo que es muy importante. Siempre hay que tener muy claro esa secuencia que vamos a tener de tener una vía aérea permeable, segura y buena oxigenación. Y en relación a esto, pues hay varios estudios incluso que han tratado de valorar si el manejo de la vía aérea en los pacientes prehospitalario, que quiere decir esto, la intubación por parte del equipo paramédico ayuda a mejorar la sobrevida y hay opiniones encontradas. Muchas veces se trata de priorizar mucho el poner un tubo endotraqueal, y en eso perdemos tiempo y tratamos se va deteriorando el paciente y no buscamos otras opciones como puede ser una mascarilla laringea o otros dispositivos. Hay pacientes que con solo poner una cánula, una bolsa mascarilla, pues un ambú, pues es suficiente para ventilarlo y se puede ventilar de forma efectiva. Entonces, no hay que casarnos siempre con la idea de que pues un tubo endotraqueal es la mejor opción. Entonces, eh, esos artículos hablan un poco al respecto de esto y me gusta ahorita comentarlo porque pues si el paciente se está logrando ventilar bien cuando llega a la sala de urgencias con un dispositivo que no tiene que ser necesariamente un dispositivo avanzado de la vía aérea, pues podemos nosotros seguir utilizando este dispositivo y probablemente si el paciente requiere un manejo quirúrgico, pues hacer la intubación incluso hasta que llegue al quirófano, ¿no? Pero vamos a platicar un poco más a detalle esto con un algoritmo que vamos a ver más adelante. Tener un equipo entrenado en el manejo de la vía aérea difícil es algo pues fundamental cuando sabemos que va a llegar un paciente así o cuando ya llegó el paciente, pues tenemos que activar todo este equipo, todo este sistema para que tengamos todos los elementos para hacer una intubación o asegurar una vía aérea pues difícil, incluso hacer una traqueostomía de urgencia, ¿no? Entonces es importante que siempre eh, tengamos en cuenta que vamos a poder necesitar de varios equipos o varios personal calificado para hacer esto. Anticipar posibles complicaciones y escenarios que se podrían presentar. Y esto va un poco encaminado a si yo sé que es un paciente que tal vez tuvo un trauma facial que va a estar sangrando o sé que es una lesión que pueda tener un sangrado importante, pues asegurarme de que tenga un equipo de aspiración, ¿no? Para que yo sé que va a necesitar aspirarse mucho ese paciente, entonces empezar a tener en mente todos esos posibles escenarios y estar preparados para que si se presenta una situación, pues no perder tiempo. Y vamos a tener dos escenarios principalmente, un paciente estable con adecuada oxigenación, lo que platicamos, o un paciente inestable, y en base a eso se van a mover los algoritmos, ¿no? La etiología del trauma de vía aérea, a grandes rasgos, vamos a englobarla en estos tres grupos, que es el trauma contuso o cerrado, el penetrante o abierto y el iatrogénico. Va a ser importante que determinemos esto porque uno nos va a decir a qué nivel es más frecuente que se lesione la vía aérea, dependiendo del tipo de trauma, y otro el manejo que vamos a poder dar y las opciones, ¿no? Como dije, es un grupo muy heterogéneo de pacientes, entonces los algoritmos que se crean, pues muchas veces es solo enfocado, por ejemplo, al iatrogénico para poder clasificar el tipo de lesiones y en base a eso dar un manejo y tener un mejor consenso a que si es un trauma abierto o contuso, ¿no? Entonces vamos a platicar un poco de las etiologías. Y es esto, ¿no? Es diferente si el paciente pues se involucró en una riña o fue golpeado pues con un objeto contuso como puede ser un bat, que puse una imagen muy popular de ese tlacuache nada más para
que sea un poquito más amena la plática. Pero bueno, es para comentar lo importante del mecanismo de lesión, ¿no? Si nos platican que pues al paciente lo atacaron con un cuchillo, pues obviamente las lesiones van a ser diferentes, el tipo de cuchillo que se utilizó, si fue un objeto romo, qué tipo de objeto, dónde fue la lesión. Hay que entender que las lesiones contusas, si bien puede ser por lesión directa a la tráquea, también pueden ser por movimientos anormales o excesivos. Una hiperextensión cervical puede llevar a una lesión laringea o traqueal a ese nivel, porque estamos, digamos, forzando todas esas estructuras que en algunos puntos están fijas y eso hace que, pues, estos movimientos extremos hagan que se puedan lesionar. Ahora, los accidentes automovilísticos dentro del trauma contuso es algo también importante. No es lo mismo un choque que se hizo a 20, 30 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora o aquí como 150, ¿no? Pues vemos la magnitud de estas fuerzas de aceleración y desaceleración, pues son distintas, ¿no? Y pasar de 150 kilómetros a cero en un corto tiempo, pues lo que hace es que el cuerpo sufra de una desaceleración súbita y justamente las estructuras que están fijas en nuestro cuerpo siguen esa trayectoria, esas no se paran, siguen continuando con la velocidad y eso es lo que puede causar pues lesiones. También vamos a ver los mecanismos como el trauma contuso puede causar lesiones, ¿no? El trauma penetrante, con lo que platicábamos, no es lo mismo una lesión con un cuchillo a que sea con un arma de fuego. El paciente en medio pues recibió un impacto de bala de un cuerno de chivo o esta paciente pediátrica que fue una lesión por un lápiz, ¿no? Entonces, como vemos, tenemos un gran abanico de posibilidades y algo que tenemos que tomar en cuenta es no solo la lesión a la vía aérea, sino las estructuras adyacentes que también tenemos en la región cervical, ¿no? Y otro tipo de lesión que podemos tener es la iatrogénica. Este video que les pongo es un video que tomamos de un paciente con una estenosis traqueal, se está dilatando y si bien este paciente no tuvo una lesión traqueal, sí me gustaría que observaran pues cómo se está haciendo, cómo se está ejerciendo una fuerza sobre la vía aérea para tratar de romper esa estenosis. Y este procedimiento, si bien estamos haciendo una laringoscopía donde estamos viendo las cuerdas, ya no vemos más allá del tubo, ¿no? Ahí vean cómo la guía se dobla. Esa guía, pues no era una guía que fuera muy firme, entonces no era capaz de romper esa estenosis. Pero lo que quiero que vean es la fuerza que estoy ejerciendo para tratar de romper esa estenosis. Y muchas veces justo vean cómo se dobló la guía, justo en este tipo de procedimientos o de maniobras, es mucho más fácil que podamos lesionar la vía aérea, ¿no? Porque uno, pues es un procedimiento que es a ciegas, que si bien estamos entrenados para hacerlo, pues es un procedimiento que se hace a ciegas porque yo no estoy viendo hacia dónde se está dirigiendo ese tubo. La guía, como le dije, esa guía pues era muy blanda, se doblaba, pero al momento que cambié a una guía más rígida, logré vencer la estenosis y pasar el tubo. Digo, este paciente pues no tuvo complicaciones, pero vean la fuerza que yo estoy ejerciendo para tratar de romper esa estenosis y cómo se dobla la guía. Por eso les puse este video. Entonces, pues obviamente si hacemos una presión excesiva o una fuerza excesiva, es muy fácil que se pueda ir el tubo hacia otro lado o la guía pueda lesionar alguna estructura, ¿no? Ya, esto es lo que les comentaba. Hablando del trauma penetrante y el trauma contuso, vamos a ver esta localización de las lesiones traqueales. Vemos que en el trauma contuso es más probable que lo que se lesione sea la tráquea distal, digamos, más cercano a la carina, y los bronquios en el trauma contuso. Mientras que el trauma penetrante, pues lo más común es que se lesione la tráquea a nivel cervical. Y en esto pues tenemos que pensar porque pues nuestros abordajes quirúrgicos van a ser distintos. Entonces, si yo ya sé que es un trauma penetrante, que bueno, puede haber
traumas penetrantes en tórax que lesionen estructuras bronquiales o traumas contusos que también lesionen la tráquea cervical, por lo que platicábamos de los movimientos forzados a nivel cervical. Hablando precisamente de las lesiones penetrantes, es más raro que los pacientes tengan una lesión bronquial o de la tráquea distal, porque normalmente estas lesiones son fatales, ¿no? Lesionan grandes vasos y no da oportunidad que el paciente llegue a, a un hospital. Entonces, por eso es que es más raro ver esto y, por lo tanto, eh, no vemos tan común. Y en cuanto a las lesiones cerradas, pues es más probable que se lesionen los bronquios y la traqueosa porque de alguna manera están fijos y al momento de hacer de desaceleración, pues tenemos estas lesiones. De todas maneras, vamos a hablar específicamente de cada uno. Y el trauma cerrado, pues la mayor frecuencia son traumas causados por accidentes automovilísticos. Y lo que platicábamos, ¿no? Esto de la desaceleración súbita no es lo mismo, pues, que uno maneje a 60, 70 kilómetros por hora e ir a 200, 150, ¿no? El 75 al 80% se van a presentar cercanos a esta. 43% puede involucrar los primeros 2 centímetros del bronquio principal derecho. Entonces, vean esos porcentajes como casi todos hablan de la tráquea pues distal, de las vías aéreas ya distales, y 80% de los pacientes con trauma contuso y lesión de la vía aérea mueren antes de llegar al hospital. Esto, más que por la lesión de la vía aérea per se, también es por las lesiones asociadas, ¿no? Entonces, pues el intercambio de energía que se necesita para que se lesionen alguna de estas estructuras, pues es muy alto, ¿no? Y lo que platicamos, 40 al 100% tienen lesiones asociadas. No es solo la lesión de la vía aérea en este tipo de traumas cerrados, sino se pueden tener lesiones cráneoencefálicas, se puede tener lesión pulmonar aparte, lesiones pues, ortopédicas, fracturas de huesos, ¿no? Lesiones esofágicas, o sea, lesiones vasculares. Entonces, pues estos pacientes no solo llegan, o su único problema pocas veces va a ser la vía aérea, ¿no? Los 3 mecanismos que se hablan que pueden causar lesión en la vía aérea en el trauma cerrado es un aumento súbito de la presión de la vía aérea cuando la glotis se encuentra cerrada. ¿Esto qué quiere decir? Hay veces que traumas abdominales aumentan la presión intratorácica y la glotis se encuentra cerrada, entonces aumenta la presión en toda la vía aérea. Por eso es que se ven laceraciones de la parte posterior, porque esta parte de la vía aérea pues es la más propensa o la más débil, ¿no? Hablando de que tenemos los cartílagos traqueales, la parte posterior es pues es algo muscular que es blando, entonces esa parte, esa unión entre el cartílago y esta parte flácida posterior, pues es más propensa a desgarrarse cuando tenemos este tipo de mecanismos. Una compresión anteroposterior del tórax que desplaza los pulmones y esto hace una lesión bronquial. Entonces, de alguna forma se disminuye el diámetro anteroposterior del tórax por compresión y eso hace que los pulmones pues se lateralicen y eso pues las estructuras que están fijas se desgarran. Y la desaceleración súbita lesionando estructuras fijas del árbol traqueobronquial, ¿no? Lo que platicábamos, estos impactos de 100 kilómetros por hora a cero, pues causan que las estructuras que están fijas, pues se lesionen. Entonces aquí vemos parte de los mecanismos. Este es otro esquema que representa el número de pacientes que ellos tuvieron un trauma contuso y que vieron dónde se lesionó la tráquea. Y como vemos, pues la gran mayoría fue en las partes distales. Y otro mecanismo que se ha visto que es común en los pacientes que no llevan el cinturón de seguridad, pues es este tipo, ¿no? Ya sea chocar con el volante o con el tablero y que tengamos un impacto directo hacia la tráquea, pues va a causar una lesión. El trauma abierto, pues la mayoría son lesiones que no vienen solo, igual que las otras por trauma contuso,
Estas lesiones se van a acompañar de lesiones vasculares o de esófago. Entonces es importante que otra vez no nos dejemos llevar por lo aparatoso. Muchas veces pues el paciente es evidente que está respirando por el cuello porque se ve la tráquea abierta y eso llama muchas veces la atención y nos quita que veamos de una manera integral al paciente y puede tener un sangrado activo en ese momento que no se ha cohibido o se hace toda la reparación de la tráquea, de las estructuras vasculares y si el paciente sale bien y todo, pues le damos de comer sin descartar una lesión esofágica, ¿no? Entonces son puntos que hay que tener en cuenta cuando estamos viendo este tipo de pacientes que seguramente tienen una lesión asociada y no solo es la lesión traqueal per se, ¿no? Son eh, poco frecuentes los que solo tienen una lesión de la vía aérea. Son más evidentes que las lesiones cerradas, lo que decimos, pues estas a veces el índice de sospecha pues no es, digamos, ya es alto porque vemos al paciente con un orificio en el cuello o incluso con una lesión importante en el cuello que se ve la tráquea ahí abierta, entonces pues ya lo estamos viendo. Entonces, a veces es menos probable que pasen desapercibidas, pero por ejemplo, estas lesiones esofágicas que comentamos, sí pasan desapercibidas, ¿no? Se suelen acompañar de sangrados y este sangrado pues provoca también que vaya hacia la vía aérea y que tengamos problemas de manejo de la vía aérea por este sangrado, ¿no? Entonces también es importante controlar esta parte. Y la severidad se relaciona a las lesiones asociadas, así como el porcentaje de tráquea afectada. Obviamente, si tenemos una lesión en vasos grandes, carótida o la yugular que causen un sangrado profuso, pues eso va a decrementar más rápido al paciente. O se habla que si tenemos una disrupción de más del 50% de la tráquea, pues son lesiones que son prácticamente incompatibles con la vida, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo esto. Del trauma iatrogénico, pues la cosa más frecuente es la intubación. Esto, pues por el número de intubaciones que se realizan, ¿no? O sea, realmente, pues los procedimientos que realizamos en la vía aérea, fuera de los que nos dedicamos pues al manejo de la tráquea, pues es raro que alguien haga este tipo de procedimientos, entonces pues las intubaciones es un procedimiento que se hace a mayor escala y por eso es que es más probable que esto cause una lesión. Dentro de los factores de riesgo están el género femenino, esto porque pues la vía aérea tiende a ser más pequeña, entonces pues si nosotros ponemos un tubo que no es el adecuado, pues eso puede causar mayor probabilidad de que lesionemos la intubación de urgencia, lo que ya hemos platicado, y la intubación con un tubo de doble lumen por el calibre de estos. Dentro de esto se pueden incluir las estenosis traqueales o fístulas. Esto en los artículos que hablan sobre el trauma iatrogénico lo incluyen como parte de una lesión en la tráquea o en la vía aérea debido a un manejo médico, ¿no? Y no está tan errado. No vamos a platicar de estas cuestiones porque son temas aparte, ¿no? La estenosis traqueales y las fístulas traqueoesofágicas o traqueopleurales, todas estas, es un tema aparte, ¿no? Se relaciona con lesiones más extensas y sin un predominio de localización, porque, bueno, esto va a depender de dónde se le atoró el tubo. Obviamente, cuando se tratan por intubaciones, pues muchas veces tienden a ser lesiones más proximales o de la tráquea cervical porque a veces es ahí donde se atora o donde cuesta trabajo, pero obviamente si nosotros pasamos las cuerdas y seguimos teniendo la guía, pues podemos lesionar hasta donde llegue la guía o muchas veces si estamos haciendo este tipo de dilataciones traqueales y la estenosis está en el tercio medio, pues ahí va a ser la lesión. ¿Por qué suelen ser más extensas? Porque igual no muchas veces no somos conscientes o no nos damos cuenta de esa lesión y seguimos avanzando el tubo, seguimos pasando la guía y eso hace que la lesión sea más amplia, ¿no? De alguna forma son lesiones que no deberían pasar desapercibidas porque pues hacemos un control radiográfico o se supone que el paciente ya está en el hospital
para un seguimiento, pero a veces si son lesiones pequeñas, pues sí pueden pasar desapercibidas, ¿no? Igual el alto índice de sospecha, si tuvimos problemas a la hora de la intubación o tenemos alguna duda, vamos a ver los signos de las lesiones que nos pueden orientar a eso, pero bueno, siempre hay que pensarlo si tuvimos alguna dificultad a la hora de hacer algún procedimiento, ¿no? El diagnóstico, otra vez el alto índice de sospecha. Enfisema subcutáneo va a ser el primer signo que se presenta hasta en el 87% de los pacientes, y esto pues por la fuga de aire que hay, ¿no? El neumotórax igual se presenta muy frecuentemente, y lo que nos debe orientar a que podamos tener una lesión, ya sea bronquial o traqueal, aunque es más evidente en las bronquiales, es que tengamos un neumotórax, que ponemos una sonda y tenemos una fuga aérea muy grande, o incluso no se mejora la expansión pulmonar a pesar de que tenemos una sonda bien colocada, que está oscilando, que está funcional, y que si nosotros le colocamos esa sonda succión, el paciente empeora, ¿no? O sea, perdemos, empieza a desaturar o incluso perdemos volumen corriente en el ventilador. Entonces eso es algo que nos tiene que hacer sospechar que tengamos una lesión bronquial sobre todo. Hemoptisis, y esto de disnea, taquicardia y falla respiratoria, pues también es algo que se trauma de alta energía, hablando del contuso, una lesión penetrante que fue en cuello, que creemos que solo fue algo que no lesionó nada, pero el paciente vemos que tiene un deterioro respiratorio, eh, en la oxigenación, y no podemos determinar la causa en ese momento, pues hay que pensar en una lesión en la vía aérea. Entonces tenemos este artículo habla sobre imágenes eh, de lesiones traqueobronquiales, y entonces lo que comentan ellos es justamente eso. A veces las lesiones son muy pequeñas y no se logran observar en las tomografías, o a veces no somos tan minuciosos en verlas. Pero lo que quiero que vean es cómo se ve ya enfisema subcutáneo. En esta parte tenemos neumomediastino. Eso ya debe de hacernos, eh, de llamarnos la atención y de revisar más minuciosamente la tomografía, ¿no? Digo, aquí es muy evidente, se podemos ver cómo hay una pérdida de la continuidad de la tráquea, incluso ya es ahí en la carina y empieza a ser bronquio principal derecho. Vemos como que hay una disrupción, una pérdida de la continuidad ahí, y el enfisema subcutáneo que vemos y el neumomediastino. Eso deben ser datos que nos hagan pensar, ¿no? Y aquí podemos ver otro corte, este es el mismo paciente, pero con otro corte, donde es más evidente que tenemos una lesión, ¿no? El enfisema subcutáneo, ¿no? O sea, este paciente seguramente, si lo palpamos y si hacemos una exploración clínica adecuada, vamos a sentir el enfisema, pero bueno, si es que no lo notamos, en la radiografía lo vamos a ver, ¿no? Es un enfisema bastante grande. Una tomografía para que vean cómo vamos a ver el enfisema, o sea, vamos a ver enfisemas muy grandes. Obviamente va a depender del tamaño de la lesión que tengamos en la vía aérea. Vamos a ver estos enfisemas muy grandes, podemos ver neumotórax, que en este caso pues es incluso bilateral. Hay que tener ese grado de sospecha. Aquí vemos otra imagen de tomografía donde vemos la pérdida de la continuidad en la tráquea, que bueno, igual ya es bronquio aquí principal derecho. Eh, y en esta tomografía también es un paciente que se observa cómo el globo del tubo endotraqueal lo tuvieron que inflar demasiado. Si ven aquí, el globo se ve muy inflado. Tal vez es algo que en un inicio no se aprecia como tal, pero vemos que el globo está muy inflado, y eso es porque el globo está justamente a nivel del defecto, ¿no? Entonces tenemos otra imagen que esto fue ya cuando se desinfló el globo, y vemos aquí donde estaba la lesión. Entonces el globo lo que estaba haciendo es, digamos, de alguna manera puede abrir más el defecto, y vamos a ver otra tomografía donde se muestra eso eh, de una mejor manera. Es otro caso de otro paciente que igual tenía una lesión pequeña y pusieron un tubo tratando de como de pasar el defecto, y inflaron el globo justo en el defecto, y se ve ahí como
pues el defecto aumenta después de que se hizo esta maniobra. Este paciente pues vemos cómo está completamente colapsado el pulmón, un neumotórax grande, tiene incluso 2 sondas colocadas y a pesar de ello pues el pulmón no expande, y algo que podemos ver es el signo del pulmón caído, que es justamente este pulmón que el bronquio está ahí fijo y el pulmón prácticamente solo está, lo detienen las estructuras vasculares, ¿no? El hilio pulmonar. Esta tomografía es interesante, es de un paciente pediátrico y lo que vemos es cómo está desplazado el hueso hioides hacia arriba. Está más o menos a la altura de C3, cuando debería estar más abajo, y esto es secundario a una disrupción completa de la parte de la laringe, ¿no? O sea, se rompió completamente la laringe y entonces eso ya hace que estas estructuras se retraigan y se vean más arriba, ¿no? Entonces, es algo que, pues, otra vez tenemos que tener un alto índice de sospecha por el mecanismo de lesión del paciente, cómo está él clínicamente y pues buscar en los estudios de imagen justamente esa confirmación diagnóstica. Aquí vemos cómo se ve un nivel hidroaéreo con una lesión pequeña en el bronquio principal derecho que no se identificó en su momento. El paciente pues no tenía un deterioro importante, sin embargo, meses posteriores al evento, el paciente hizo una estenosis de esta parte del bronquio y pues aquí ya vemos la complicación con un pulmón colapsado, un lóbulo inferior colapsado, con consolidación debido a que se hizo una estenosis, ¿no? Aquí podemos ver dónde está la flecha, pues otra vez una disrupción del cartílago traqueal. Aquí vemos también una lesión en la parte posterior y esto es lo que les comentaba, este es el caso del paciente que tiene una lesión que era pequeña. Ahorita lo vamos a ver un poco más grande, pero otra vez vean los datos que nos deben de hacer pensar en que tenemos algún problema de fuga de aire, ya sea pues a veces por lesiones esofágicas, pero pues obviamente dependiendo del contexto pues hay que pensar en la vía aérea, pero tenemos neumomediastino, se ve aquí un poco de neumotórax y como vemos un enfisema subcutáneo, ¿no? Entonces aquí ya ampliando la imagen pues vemos cómo se ve una disrupción ahí justamente de esta parte que platicamos de la pars flácida de la tráquea con la unión con el cartílago, ¿no? Entonces ahí es más evidente y justo lo que les comentaba, ahí inflaron el globo a nivel del defecto y vemos cómo ese defecto pues se amplió, ¿no? De ese pequeño y ahora se ve como el aire es, pues entra más porque pues el orificio se abrió más al inflar el globo en esa parte, ¿no? Entonces por eso vamos a ver que lo mejor en un paciente que tengamos una sospecha de la vía aérea es hacer una intubación guiada por un broncoscopio, ¿no? Para poder ver bien la lesión y avanzar el globo distal a esta. Eh, Incluso mencionan que si no tenemos esta posibilidad, pues tratar de hacer una intubación a ciegas o querer meter eh, pues digamos una guía a ciegas, a veces lo que puede hacer es que nosotros mismos ampliemos el defecto, ¿no? Porque no estamos viendo bien cómo está la lesión y pues podemos crear una falsa vía, etcétera, ¿no? Entonces, este paciente, en el artículo lo comentan, un paciente que tuvo una lesión pequeña, en el hospital donde estaba pues no había los recursos para repararla, entonces hicieron esta maniobra de tratar de inflar el globo en el defecto, se hizo más amplio el defecto, pero pues el paciente de alguna manera se mantuvo estable hasta llegar al hospital, se le puso un stent para tratar de no dar un manejo quirúrgico al paciente. Sin embargo, el paciente seguía con un enfisema subcutáneo, seguía con requerimientos elevados del ventilador, todo esto, y finalmente el paciente fallece, ¿no? Entonces, esto lo saco a colación porque vamos a ver un poco el manejo y cómo nos vamos a guiar, cómo saber si este paciente sí tenía que haber sido quirúrgico, no tenía que haber sido quirúrgico, estuvo bien poner el stent, no estuvo bien. Y por eso este
este caso lo amplío más y platico un poco más de ello para ejemplificar el tratamiento que vamos a dar. Tenemos este flujograma o este árbol de decisiones en cuanto al manejo de la vía aérea en el trauma laringotraqueal y lo ponen en rojo y es muy claro, ¿no? Pedir por ayuda. O sea, estos pacientes los tiene que manejar el que tenga más expertise en vía aérea, el que tenga mayor capacidad de manejar una vía aérea, es el que tiene que manejar estos pacientes, ¿no? Entonces, lo que decíamos, no hay que ventilar estos pacientes con presión positiva, porque si tenemos una lesión de la vía aérea, vamos a aumentar el enfisema subcutáneo y eso va a dificultar, ya sea que tengamos que hacer después una traqueostomía de urgencia y eso va a hacer que pues el enfisema aumente mucho y ya sea más difícil palpar estructuras y hacer procedimientos y no hacer procedimientos a ciegas en la medida de lo posible. Y era lo que platicamos, tenemos un paciente estable o un paciente inestable donde aquí lo ponen como tenemos tiempo o no tenemos tiempo. Si no tenemos tiempo, pues hay que hacer una secuencia de intubación rápida y una intubación y pues si es posible, pues hacerla por un broncoscopio flexible para ver dónde estamos colocando el tubo. Si tenemos a un paciente estable donde tenemos tiempo y coopera, hay que lo mejor o lo que nos va a hacer algo más tranquilo, que más seguro para el paciente, va a ser tomar una tomografía si es posible, llevar al paciente al quirófano y hacer una intubación igual con broncoscopio, pero con el paciente despierto, o si por el tipo de lesión no es posible hacer una intubación, pues hacer una traqueostomía con el paciente despierto, ¿no? Esto nos va a ayudar mucho a tener una vía aérea permeable, una respiración espontánea y que el paciente pues esté más seguro. Si el paciente no es cooperador, o sea, porque obviamente pues todas las condiciones del paciente pueden ser que el paciente esté muy ansioso, con dolor, todo esto, ¿no? Hay que tratar de facilitar la cooperación. En este artículo hablan de usar dexmedetomidina como una alternativa para bajar la ansiedad, un poco de sedación, todo esto. Y si el paciente ya está cooperador, pues intentar alguna de estas maniobras. Si no, pues nos vamos al árbol de decisión de un paciente inestable. Ahora, en cuanto a los abordajes, esta imagen me parece muy, que sintetiza muy bien todo, ¿no? Si tenemos una lesión tercio superior de la tráquea, podemos abordarla por una incisión cervical. Si tenemos una que involucre el tercio medio de la tráquea, podemos tratar de hacer una incisión de clamshell, si es que necesitamos, pues, hacer un abordaje más extenso o hay necesitamos hacer un control vascular, pues esto es algo más adecuado, o una esternotomía parcial por línea media. Y si estamos hablando de la tráquea ya distal y que involucra el bronquio principal derecho, pues una toracotomía posterolateral derecha es un buen abordaje. Aquí no incluye la parte de BATS, pero podríamos intentar hacer una toracoscopía derecha y si está involucrado el bronquio principal izquierdo en la parte ya más distal, pues hacer una toracotomía posterolateral izquierda, ¿no? Aquí nuevamente no hablamos de la mínima invasión, pero sí hay casos en los que se puede utilizar, obviamente si el paciente, sus condiciones lo permite, todo esto, ¿no? Y aquí viene como un árbol de decisión de si podemos dar un manejo conservador, si necesitamos operar o podemos utilizar un manejo endotraqueal, ¿no? Entonces, si hay involucro el esófago, casi siempre vamos a tener que operar a ese paciente. Si hay una comunicación muy amplia con el espacio pleural, también es quirúrgico. Si tenemos una fuga de aire muy grande, también. Si tenemos una herniación del mediastino, de la grasa mediastinal, de las estructuras del mediastino muy importante también. O si la extensión es hacia el bronquio principal derecho, también. Ahora, hay que fijarnos que hay algunas que comparten la cirugía con el manejo endotraqueal, ¿no? Y eso va a depender también de las habilidades que tenga pues la persona que está haciendo esto, ya puede ser el cirujano de tórax o el broncoscopista intervencionista. En nuestro instituto hemos tenido pues una colaboración con el servicio de broncoscopía intervencionista
eh, buena, y creo que eso es algo muy importante, que trabajemos en conjunto. Hemos tenido pacientes con lesiones traqueales al momento de querer hacer una dilatación rígida o al tratar de hacer una dilatación con tubos por parte de nuestro servicio, y eh, aunque nosotros podríamos colocar el stent y todo esto, pues obviamente la experiencia o el mayor número de casos que tienen eh, experiencia, pues muchas veces es el servicio de broncoscopía intervencionista, y ellos nos han apoyado para a la hora de poner un stent autoexpandible recubierto o stents prótesis de silicón, y creo que a los pacientes les ha ido bien. Entonces es parte de eso, ¿no? Hay que hacer un grupo interdisciplinario, todo para que el paciente le vaya mejor. Y bueno, vemos que el manejo conservador va a estar en pacientes que pues la cirugía no van a poder tolerar la cirugía, donde la ventilación en jet no es bien tolerada, donde las lesiones son pequeñas o una laceración superficial, o que el paciente va a necesitar ventilación mecánica por un tiempo prolongado. Y aquí vamos a ver las opciones de tratamiento. Vamos a tener como esta lesión abierta de la tráquea, donde se comenta que lo que tenemos que hacer es valorar los bordes, y los bordes son bordes bien definidos. Hay veces que, pues, si es una lesión por un arma blanca, pues son cortes muy bien definidos, no es algo que fue abulsionado o que tiene bordes irregulares. Se puede hacer un cierre primario, ¿no? Esto si las condiciones del tejido lo permiten, ¿no? Si el tejido no está muy inflamado, si el tejido no está muy friable o infectado, se puede intentar hacer un cierre primario, y eh, dependiendo de la extensión, de la localización o como nosotros veamos el tejido, se puede intentar hacer un flap muscular o poner una traqueostomía de protección más abajo, ¿no? Como aquí lo vamos a ver. Aquí vemos el caso de este paciente donde se hizo un flap muscular y además se hizo una traqueostomía de protección, ¿no? Estoy pensando que pues las condiciones del tejido no eran adecuadas, tal vez ya pasaron mucho tiempo de la lesión, hay datos de infección, todo esto a veces pues se puede intentar hacer el cierre, pero pues sabemos que tiene mayor riesgo de falla, ¿no? Entonces esto ayuda a disminuir un poco el riesgo de que se abra. Algo interesante que se está haciendo también es esto, que es un lente que tiene integrado ahí un portaagujas, y lo que hicieron ellos fue reparar esa lesión de forma endoscópica y dando puntos de una forma directa. Entonces, pues obviamente se necesita cierto entrenamiento, es un equipo pues que no lo tienes en cualquier eh, hospital. Entonces, bueno, pero me pareció interesante que lo vieran porque pues es algo que ya se hizo, ¿no? Vamos a ver que esta clasificación de Cardillo es para las lesiones iatrogénicas. Entonces ellos hicieron un estudio donde vieron el tipo de lesiones y se le dio un manejo de acuerdo a este tipo de lesiones, que fue conservador o endoscópico o el quirúrgico. Entonces vamos a ver que las nivel 1 son lesiones de la mucosa o submucosa, perdón, dice, perdí una letra, sin lesión esofágica ni neumomediastino. Las dos son lesiones que involucran ya la parte muscular con neumomediastino, pero no hay datos de mediastinitis ni lesión esofágica. Las 3A ya es laceración completa de la pared de la tráquea con herniación del tejido mediastinal, sin lesión esofágica ni mediastinitis. Y la nivel 3B ya es una laceración completa, pero además tenemos lesión esofágica o mediastinitis. Dentro de estas lesiones, la 1 y 2, ellos dieron un manejo conservador, y dentro de las 3A lo que se hizo, incluso algunas 2, dependiendo del tamaño, se les aplicó un tipo de parche de fibrina, puede ser BioGlue, Tiscol, hay varias opciones en el mercado, pero se puso este parche para tratar de cerrar esas lesiones. Algunos también fueron manejados con manejo de prótesis, hablando de estas del 2 al 3A, se manejó con alguna prótesis y los resultados fueron buenos. Y las 3B
esas sí son lesiones que todas tienen que ir a manejo quirúrgico, ¿no? Ahora, hay que, hablando de esto, hay que ver también, pues, el contexto del paciente. Muchas veces el paciente de inicio se le puede dar un manejo conservador, un manejo endoscópico, como platicamos el caso de este paciente, con una prótesis, ya sea un stent recubierto metálico o un stent de silicón, pero si el paciente sigue aumentando su enfisema subcutánea, seguimos teniendo mala oxigenación o una mala ventilación, pues ese paciente no hay que retrasar su manejo quirúrgico, ¿no? No hay que aferrarnos a que vamos a darle otra oportunidad, hay que tratar de, pues, priorizar el manejo quirúrgico porque es muy probable que ese paciente no vaya a mejorar y al contrario, se vaya a deteriorar más, ¿no? El manejo conservador, perdón, se va a dar en laceraciones menores de 2 centímetros, que se pueda lograr que el tubo quede distal a la lesión, una adecuada ventilación, que no aumente el enfisema subcutáneo y que se logre evacuar de forma adecuada el aire de la cavidad pleural, hablando de si el paciente hizo un neumotórax. Y algo importante es que tiene que cumplir como estas características, ¿no? O sea, es una lesión menor de 2 centímetros, ok, podemos pensar en que el paciente puede ser un manejo conservador, que pase la lesión. Si la lesión está muy distal, pues no va a ser, o sea, no vamos a poder poner ese tubo y lo más probable es que acabe con algún manejo ya sea endoscópico o manejo quirúrgico. Si no logramos una adecuada ventilación, pues igual ese paciente hay que considerar hacer un manejo ya sea endoscópico o quirúrgico. Y si aumenta el enfisema subcutáneo, pues, ¿no? Entonces, esto del manejo conservador, hablamos de no hacer ni manejo endoscópico ni manejo quirúrgico, ¿no? Nada más, pues, digamos, un ejemplo, poner un tubo endotraqueal o sin dejar intubado a ese paciente con el globo distal a la lesión y dejar que cicatrice solo, ¿no? Eso me refiero al tratamiento conservador. Eh, como conclusiones de este tema, pues la frecuencia es baja de los traumas de la vía aérea. Como vimos, pues del trauma cerrado es mucho más baja, del trauma penetrante aumenta un poquito más y el diatrogénico, pues más, ¿no? Normalmente se presentan con lesiones asociadas y eso es muy importante. Ya, si ya se resolvió la vía aérea, la oxigenación, ya incluso se reparó la lesión de aquel, hay que buscar esas lesiones asociadas y no especular o pensar que no las va a tener el paciente, mejor hacer un estudio que nos ayude a descartarlas. El alto índice de sospecha, un paciente, como dijimos, tal vez en la tomografía de primera instancia no vemos nada, pero tenemos enfisema subcutáneo, tenemos neumomediastino, ese paciente incluso tiene neumotórax bilateral o neumotórax de un lado y no lo hemos podido resolver. Entonces hay que sospechar en estas lesiones. Garantizar una vía aérea segura y adecuada oxigenación debe ser lo primero que busquemos. Si el paciente ya tiene eso, digamos, el paciente pues, está hablando, el paciente está oxigenando bien y eso, tampoco nos aferremos a quererle poner un tubo porque tiene una lesión de la vía aérea evidente. Hay que apegarnos a este algoritmo que estamos viendo y su manejo tiene que ser individualizado y realizado en un centro con experiencia en el manejo de estas lesiones, ya sea endoscópico o quirúrgico. Y esto es muy importante, ¿no? Si en nuestro centro no contamos con eso, pues hay que buscar referir al paciente a medida de lo posible, ¿no? Si el paciente está estable y lo podemos trasladar, hacerlo. Si no está estable, pues tratar de estabilizarlo para que pueda ir a un centro donde se le da un tratamiento definitivo. Y de igual forma, si no tenemos experiencia en el manejo de estos pacientes o en el manejo endoscópico de este tipo de pacientes, pues hay que llamar a alguien que sí lo tenga, ¿no? O en el manejo quirúrgico, ¿no? Si no tenemos experiencia en manejar este tipo de pacientes, en reparar este tipo de lesiones, pues hay que llamar al experto para que lo haga. Les agradezco mucho su atención. Espero que hayan disfrutado la plática, que haya sido productiva para ustedes y quedo atento de las preguntas o comentarios que pueda haber. De verdad que muy buena charla. Nos explica bien detalladamente y muy padre, la verdad. Tenemos una pregunta por acá, Guillermo Vargas. Él nos dice, ¿qué hacen en los pacientes con quemaduras de la vía aérea? Sí, justo ahorita leí la pregunta y iba a incluir un poco de este tema de
digamos, de lesión de vía aérea por inhalación y todo esto. Sin embargo, pues lamentablemente el tiempo nos queda justo y no podemos extendernos tanto como nos gustaría. Pero las lesiones por quemadura de la vía aérea, pues obviamente tenemos que ver a qué grado o hasta qué parte de la tráquea está afectada. Muchas veces son pacientes que igual tienen muchas lesiones asociadas, que no solo es que se haya quemado la vía aérea, sino que se inhaló ya sea humo o algún tipo de sustancia y eso causa un daño a nivel pulmonar también. Entonces lo que platicamos a veces son pacientes que sabemos que van a necesitar un apoyo ventilatorio prolongado. Entonces una opción puede ser hacer una traqueostomía para, digamos, tener una vía aérea o si, digamos, esta lesión puede afectar la vía aérea superior, como puede ser un edema importante en la glotis o en la laringe, que sabemos que no nos va a permitir posteriormente acceder a la vía aérea, pues igual una traqueostomía puede estar indicada, ¿no? Entonces, sí va a depender mucho de cómo sea, también, o sea, si fue algo, una inhalación de algún tipo de sustancia o si fue fuego directo o este tipo de situaciones, ¿no? Muchas veces digo, optamos por la traqueostomía porque el paciente, pues, su vía aérea superior está comprometida, está muy edematizada y no hay manera que podamos acceder a una intubación, pues, con un tubo endotraqueal, ¿no? Pero si el tubo endotraqueal es una manera de, hay manera de pasarlo, también es una buena opción, ¿no? Entonces, digo, va a depender mucho del tipo de lesiones que tengamos, pero aquí lo importante es que muchas veces se opta por la traqueostomía o por el tubo, porque sabemos que esa vía aérea se va a edematizar posteriormente, ¿no? Entonces, antes de que pase eso, se asegura la vida. El doctor Guillermo Vargas le dice que gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Blanca Esther, no, es una felicitación más bien. Muchas gracias y felicitaciones. Francisco le pregunta, ¿cuál es el mejor tratamiento prehospitalario por quemadura en vía aérea? Igual, un poco lo que platicábamos, ¿no? Vamos a ver cómo está ese paciente y qué signos yo tengo de que tenga una lesión en la vía aérea. ¿Qué quiere decir? Esto muchas veces, el deterioro respiratorio ventilatorio puede ser porque el paciente inhaló, ¿no? Ya sea humo o sustancias, que eso pues está demeritando la función pulmonar, el intercambio y todo esto, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿cómo se van a presentar estos pacientes con una lesión en la vía aérea superior? Pues va a ser justamente, puede ser un estridor o que el paciente tenga disfonía en caso de que esté consciente y esté hablando. Eso ya nos va a hacer sospechar, ¿no? A veces se habla de que veamos que las vibrisas de la nariz estén quemadas, pues eso nos habla de que el fuego alcanzó esto, ¿no? En ese caso que nosotros tengamos una sospecha de que la vía aérea está comprometida, pues si tenemos la habilidad y tenemos los recursos, pues una opción puede ser intubar a ese paciente, ¿no? Antes de que se deteriore, pero nuevamente, por eso me gustó mucho ese artículo que decía que el intubar a los pacientes prehospitalarios no mejoraba la sobrevida del paciente en trauma, ¿no? Y entonces, porque muchas veces pues creemos que intubarlo lo va a salvar en ese momento y nos aferramos y si ya intenté 2 veces, 3 veces y ahí en el lugar y no he podido intubarlo, sigo intentando y entonces pues no estamos trasladando al paciente muchas veces al hospital donde se le va a dar el tratamiento. Entonces, si yo tengo los conocimientos, la experiencia para manejar esa vía aérea, pues una intubación podría ser una opción, ¿no? En el paciente. Genial, doctor. Araceli Rodríguez le pregunta, cuando el paciente tiene trauma cervical, ¿recomienda incubación nasofaringea por seguridad? Lo que nos va a limitar es que no vamos a poder mover el cuello. Hay dispositivos como los videolaringoscopios que a veces nos pueden servir para no tener que realizar una extensión cervical tan importante y con esto poder realizar una intubación orotraqueal. Pero la intubación, eh, digamos, nasotraqueal puede ser una opción. Incluso podemos ayudarnos del broncoscopio flexible, digamos, intubarlo con el broncoscopio flexible. Eso nos permite no tener que movilizar tanto al paciente. Incluso puede ser una opción hacer la fibroscopía por la nariz, o sea, el punto de acceso a hacerlo por la nariz.
hay que tener cuidado y a veces se maneja un punto o digamos, algo de precauciones cuando tenemos un trauma cráneoencefálico, que podemos tener algún tipo de daño en la base del cráneo y introducir eh, dispositivos por la nariz a ciegas, podemos entrar al encéfalo sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, en ese contexto, digamos, si tenemos aparte de la lesión cervical un trauma de base de cráneo, que sospechamos un trauma de base de cráneo, pues hay que tener también cuidado con esos dispositivos que van por la nariz, pero sí podría ser una buena opción. Tenemos una gran gama de dispositivos de vía aérea que nos pueden ayudar. Digo, por eso es importante ir a un centro donde tengamos todo este tipo de abanico de posibilidades, ¿no? Ya sea un broncoscopio que lo podamos usar, eh, un videolaringoscopio, eso también nos va a ayudar mucho. Y alguien entrenado, ¿no? Alguien con experiencia, obviamente. Perfecto, doctor. Gustavo Rocha pregunta si es viable al 100% la restauración de la tráquea por PAP. Sí, otra vez hay que ver el contexto en cuanto a qué tanto tejido traqueal se perdió. Muchas veces, pues hay que recordar que no, el impacto de bala no solo es pues la misma bala la que causa el daño, el calor, la onda expansiva que provoca la bala. Entonces hay que ver qué tanto tejido traqueal se perdió para tratar de intentar hacer un cierre primario, ¿no? Si se perdió mucho tejido, pero es viable hacer una anastomosis de la tráquea, lo que se recomienda es reavivar los bordes, o sea, esos bordes que quedaron tal vez quemados o desvitalizados por el paso del arma de fuego, reavivarlos y hacer un cierre. Ahora hay que entender que, otra vez, este tipo de pacientes, pues son pacientes que probablemente, aparte de esa lesión, tienen otras lesiones como esofágicas o pueden tener lesiones vasculares y es un paciente que tal vez está en estado de choque y varios factores que van a condicionar que nuestra anastomosis tenga menos probabilidades de éxito. Entonces, muchas veces en estos pacientes es mejor poner una traqueostomía y esperar que las condiciones del paciente mejoren para intentar hacer un cierre. Pero otra vez hay que evaluar, ¿no? Qué tanta tráquea es el daño, cómo es la lesión, ¿no? Jorge pregunta, en prehospital, ¿qué método recomienda más? ¿Un tubo endotraqueal o una mascarilla laríngea o depende del tipo de lesión? Sí, depende mucho del tipo de lesión. Yo te diría que si le ponen la mascarilla laringea y el paciente está ventilando bien, oxigenando bien, te quedes con eso, ¿no? Aquí, un caso que se me ocurre o que podríamos tener es que la lesión pues sea en la tráquea cervical y pues la mascarilla laringea al final, todo el aire que estemos metiendo se va a fugar por la lesión, mientras que el tubo endotraqueal hay manera de que yo pase el globo más allá de la lesión y entonces ya no voy a tener esa fuga de aire, ¿no? Entonces, en ese contexto, digamos que me orientaría más hacia un tubo endotraqueal, ¿no? Por esa cuestión que podemos pasar la lesión, inflar el globo y ya no vamos a tener fuga de aire a ese nivel. Pero bueno, si con la mascarilla laringea estás consiguiendo buena oxigenación, el paciente se está manteniendo bien, déjale la mascarilla laringea y así te lo lleva, ¿no? Oscar López le dice excelente ponencia, saludos desde Catepec. Por acá Oscar Gracias. Manuel pregunta, en pacientes con trauma traqueal ya resuelto, ¿a los cuántos días es seguro extubar, al paciente? No seguro, más bien yo te diría en las condiciones que está el paciente de extubarlo de manera regular. O sea, no porque hayamos hecho un cierre de la tráquea, es necesario dejar al paciente intubado. Muchas veces eh, lo, en el instituto que se practica mucha cirugía traqueal por estenosis, donde se resecan cartílagos y se hace anastomosis, los pacientes salen extubados y el paciente desde el día 1 está extubado, ¿no? No es necesario dejarle como protección el tubo. Entonces, yo te diría, si el paciente ventilatoriamente, por su estado neurológico, hemodinámico, está en condiciones de extubarse, pues lo más pronto posible hay que quitar el tubo, ¿no? Hay que recordar que el tubo per se es algo que también nos puede causar una lesión traqueal, como platicábamos, la estenosis traqueal o las fístulas. Entonces, pues, si podemos quitar ese riesgo y el paciente está en condiciones de extubarlo, hay que extubarlo lo más pronto posible. Ricardo Antonio pregunta
si el paciente entra en isquemia, ¿cuál sería la relación inmediata recomendada? No sé si, o sea, como isquemia nos refiramos como a que esté hemodinámicamente inestable el paciente, probablemente yo lo entiendo así, o así lo entiendo en mi mente, en cuanto a si el paciente se deteriora hemodinámicamente, pues hay que tratar de asegurar esa vía aérea lo más pronto posible y hay que ver por qué se está deteriorando, ¿no? Puede ser que el deterioro sea por hipoxia, propiamente porque no le está, se está fugando mucho aire o no le está llegando oxígeno a esos pulmones, o puede ser que tenga un sangrado, ¿no? Y pues aunque resolvamos la vía aérea, que es algo prioritario, pues tenemos que resolver también la cuestión del sangrado, ¿no? Entonces, sí tiene que ver mucho el contexto del paciente y por eso es importante lo de las lesiones asociadas. Si yo tengo un paciente que llega con un trauma penetrante de tórax, que además tiene una lesión de los bronquios, tengo que saber que muy probablemente tiene una lesión vascular grande. Entonces, lo que necesita ese paciente es que se explore la cavidad torácica pronto, ¿no? O sea, ya sea que se asegure la vía aérea con un tubo o de aquel manera, pero si se está deteriorando, yo tengo que pensar que puede ser por un sangrado. O sea, yo tengo que buscar por qué ese paciente se está deteriorando. Si es hemodinámicamente, puede ser por hipoxia, o sea, si no está saturando bien y yo veo que aparte de eso, pues la presión está bajando y todo eso, pues tengo que pensar que puede ser por secundaria a la hipoxia, o si está saturando bien, pero de todas maneras ese paciente está hipotenso, pues puede ser que tenga un sangrado en algún lado, ¿no? De Marco Pablo Velasco, 2 comentarios. Para usted, excelente ponencia, le agradece, muchas Gracias. gracias. Y vuelve a decir, muchas gracias por compartir su conocimiento. No, con gusto, gracias a ustedes por Es un acudir. placer. Sí, Y doctor, de verdad bueno, que es un placer. Adelante. a- ahí veo una pregunta que entró al final, o sea, que Adelante, doctor. menciona que FIO2 se recomienda en pacientes con trauma de tórax abierto y presencia de enfisema subcutáneo en el ambiente prehospitalario, 100% de oxígeno, ¿no? O sea, la mayor cantidad que nosotros podamos aportar de oxígeno a ese paciente. Algo importante que mencioné en el algoritmo es presión positiva. O sea, lo que hay que tratar de evitar en los pacientes que sospechemos de una lesión de la vía aérea es meter presión positiva a esa vía aérea porque es probable que aumentemos el enfisema subcutáneo, ¿no? Pero la FIO2 pues debe ser la mayor cantidad de FIO2 que podamos dar al paciente con los dispositivos que tengamos a la mano. Siempre hay que recordar que el paciente de trauma pues requiere un mayor aporte de oxígeno, entonces si le podemos brindar una FIO2 al 100% está perfecto, ¿no? Genial, doctor. Por acá nos llegaron muchísimas de momento. Tenemos más, ¿tiene usted tiempo que las podamos, Sí, claro, sí, con sí. gusto. Ok, gracias, doctor. Pues bueno, tenemos de Ernesto Durán. Felicidades, doctor, excelente ponencia. Es un paciente con daño pulmonar. ¿Qué dispositivo o técnica ventilaria se podría utilizar? Sí, digo, hay que ver el tipo de daño pulmonar que tenemos para poder ver pues qué dispositivo va a ser el que aporte mejor al paciente, ¿no? Puede ser que la ventilación mecánica invasiva sea lo mejor para ese paciente porque vamos a poder otorgar pues una mayor presión y eso va a hacer que llegue mejor aire hacia los pulmones distales, digamos, aunque forzamos un poquito ese pulmón, pues puede ser, pero hay que ver en qué daño pulmonar tiene ese paciente, ¿no? Hablando de igual de quemaduras, si es porque aspiró sustancias, si tenemos una quemadura muy extensa de todo el árbol traqueobronquial, pues va a ser muy difícil que ese paciente se recupere porque pues va a estar muy edematizado los bronquios distales y vamos a tener que buscar otras opciones tal vez de soporte para darle una oxigenación mejor a ese paciente, ¿no? O si es un daño pulmonar muy extenso por un trauma contuso, donde tenemos una contusión pulmonar muy importante, pues hay veces que los métodos, digamos, que se tienen al alcance, pues no van a ser suficientes, ¿no? Incluso, pues valorar meter ese paciente a ECMO para tratar de sustituir la, la función pulmonar en lo que esos pulmones se recuperan, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué tipo de daño pulmonar tenemos, ¿no?
Por acá el doctor Jorge David le manda sus saludos desde Tlanepantla, solo para saludar que lo Saludos. tuve de residente en cardiotórax en mi rotación en el INER cuando era. Felicidades por su ponencia, qué padre, doctor. Por acá, Karen Villalobos, si el trauma es extenso tanto en cara como en cervicales, ¿cuál es el abordaje? Sí, en este tipo de pacientes podemos considerar incluso hacer una traqueostomía, como platicamos con el paciente despierto, ¿no? Hacer bloqueo. Obviamente, pues el personal de anestesiología nos apoya ahí mucho para poder hacer esto y hacer una traqueostomía con el paciente despierto para poder asegurar la vía aérea y que ya después, pues también la cirugía sea más fácil, ¿no? Porque pues tener un tubo ahí que muchas veces el cirujano maxilofacial o los cirujanos de reconstructiva necesitan trabajar esa área y tener un tubo ahí a veces dificulta, ¿no? Entonces, en ese tipo de pacientes a veces pues la traqueostomía es una opción y si se puede hacer con el paciente despierto va a ser mejor, o sea, va a ser más seguro para el paciente. Súper bien, doctor. La doctora Ofelia Pichardo le agradece, muchas gracias. El doctor Ricardo Antonio, muchas gracias, excelente ponencia. El doctor Miguel Muchas Ángel, gracias. excelente ponencia, gracias por compartir. El doctor Jonathan Durán, antes fue muchas felicidades, antes que nada, muchas felicidades. Muchas gracias por el tiempo compartido. A mí me gustaría que nos ayudara con este tema, pero en el tema prehospitalario, espero nos pueda ayudar de nuevo. Muchas gracias. Saludos desde Ecatepec. Araceli Rodríguez, felicidades por sus conocimientos y por compartir. Muchas gracias. Eric Reyes García, ¿es recomendable la intubación endotraqueal en tórax inestable? Bueno, antes que nada, muchas gracias por sus comentarios, de verdad les agradezco mucho. Igual saludos al doctor Diego Díaz, que por ahí pone de Guadalajara. Un afectuoso saludo le envío. Y del tema prehospitalario, pues la verdad es que sí, la verdad es que tuve la fortuna de hacer un curso de técnico en urgencias médicas antes de hacer medicina y la verdad es que también es un tema que me apasiona la cuestión prehospitalaria, entonces cuando gusten, con mucho gusto podemos abordar ese tema como enfocado más a la parte prehospitalaria. Y en cuanto a la intubación endotraqueal en tórax inestable, de hecho, eh, parte del tratamiento de tórax inestable es intubar al paciente. ¿Por qué es esto? Porque hay que recordar que la mecánica de la ventilación es crear una presión negativa en el tórax cuando metemos aire y eso en el tórax inestable lo que provoca es que las costillas tengan un movimiento anómalo y entonces el poner un tubo endotraqueal hace que el aire entre por presión positiva, un poco distinto a lo que se hace fisiológicamente. Entonces, parte de los criterios de atender un tórax inestable es un paciente con tórax inestable, que además hubo necesidad de intubarlo, pues hay que fijar ese tórax para ayudar a que ese paciente tenga menos días de intubación, ¿no? O sea, se ha visto que beneficia al paciente en que se extube más rápido y todo esto. Entonces, sí, yo sí recomendaría que un paciente con tórax inestable, pues, se intubara. Si es que lo amerita. Pues. Ok, por acá tenemos a Leticia López, igual, gracias por compartir sus conocimientos. Doctor, pues terminamos con las preguntas. Todos los doctores les dejaron felicitaciones. El doctor Daniel Muchas estaba gracias. preocupado porque no podía entrar. Me dijo que le pasara sus saludos. Veo que por aquí Muchas también ya gracias. lo vio. Pues Sí, bueno, muchas gracias. eh, de verdad que es un placer escucharlo, doctor. Si usted tiene algo más que Muchas decir, gracias. adelante. No, pues otra vez agradecer a CIPSA porque pues brindarme esta oportunidad de poder platicar con todos ustedes, de poder compartir un poco y yo estoy en la mejor disposición pues, de seguir teniendo estas sesiones. Para mí son algo que me gratifica mucho y pues compartir con ustedes todo esto, compartir ideas. La verdad es que para mí es algo muy satisfactorio y como dije, yo estoy en la mejor disposición de los temas que pues podamos apoyarles con todo gusto y otra vez agradecer mucho su atención, su tiempo, porque pues es algo
muy preciado para todos el tiempo, entonces yo les agradezco infinitamente el tiempo que le dedicaron a este webinar para escucharme y pues sigo a la orden para lo que se necesite. Genial, doctor. Pues Corporativo CIPSA está más que contento con su compañía, con el compartir de sus conocimientos. Es verdad que es una joya. Nosotros más que contentos que volver a agendar otra charla con usted y pues el público estoy segura que también porque tenemos a todo el público todavía por acá. Pues bueno, por nuestra parte, es usted bienvenido siempre. Le mando un abrazo fuerte. Espero que nos Gracias. veamos pronto por acá y al público que estuvo con nosotros también muchísimas gracias. Para Corporativo CIPSA Trade es muy importante llevar estas charlas hasta ustedes y pues esperamos sus comentarios y pues nos vemos pronto. Por el día de Muchas hoy gracias. terminamos la charla. Gracias a usted, Gracias. Buenas doctor. noches. Buenas noches. Gracias. Cuídese mucho. Hasta pronto.